Hola amigos, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos. Bienvenido Edmundo, bienvenido Sergio. De nuevo Sergio, ¿cómo has estado? ¿Cómo te ha ido? ¿Bien? Muy bien, y pues muy bien, y un honor estar aquí de nuevo. Pues bueno, hoy vamos a hacer, bueno, de la investigación de Sergio, una serie que se llama Las redes familiares que construyeron la Nueva Galicia. Bueno, ahorita el episodio en específico es otro, pero quiero dar un preámbulo. Durante muchos años, he sostenido que la genealogía no consiste únicamente en reconstruir árboles familiares, sino en comprender cómo las redes de parentesco ayudaron a construir la historia. Mi propia investigación partió de genealogía y análisis, de mi tesis, ¿verdad? Y del análisis de mi ADN a través del estudio documental de cientos de expedientes, protocolos notariales, archivos parroquiales, civiles. Descubrí que la familia no evolucionan de manera aislada, forman auténticas redes de parentesco, alianzas, migraciones y relaciones de poder que explican gran parte del desarrollo de la Nueva España. Hoy tenemos el gusto de que nos acompañe Sergio García Godoy Sotelo, cuya genealogía resulta extraordinariamente semejante a la mía. Claro, que en la parte de Nueva Galicia, ¿verdad? Con el mundo de Nuevo Reino de León. Pero bueno, de manera independiente, su investigación, ay, A mí, sabes que todavía me pasó ahorita lo mismo porque mi gato se me vino aquí abajo, me estaba rascando. Se llama Luna, mi gata. Dije, pero bueno, yo sé que tienes una gata, ¿no? Entonces dije, que la pongo. es que yo rescato perritos y gatitos, entonces ahorita tengo 10. Ay, qué barbaridad, ¿tienes 10? Sí, Ay, Dios mío, pues porque está bien. es que Ay, no. el otro día se metió una gatita, o sea, es que vienen. Pero bueno, Mm. continuamos. Estábamos hablando de la investigación de Sergio, que nos ha llevado a reencontrarnos con muchos de los mismos linajes que aparecen en mi propia historia familiar. Lo más interesante es que no se trata únicamente de coincidencias genealógicas, sino de familias que participaron activamente en la construcción de la Nueva Galicia y dejaron una profunda huella en la historia del occidente de México. Nuestro compañero Edmundo también comparte varias de estas ramas familiares, porque Edmundo tiene de Zacatecas, ¿verdad, Edmundo? También. Principalmente, bueno, con tu amable aportación, Nuevo León, San Luis Potosí, principalmente el centro, Aguascalientes y Jalisco. Ok, entonces lo que convierte a este espacio en un ejercicio de historia colaborativa, donde yo digo que sí somos genealogistas, investigadores, Sergio, como lo quieras ver, primo, de distintas familias que convergen en un mismo entramado histórico. Por cuestiones profesionales, Sergio, quien además sí es investigador, porque le gusta mucho la investigación familiar, desarrolla una intensa actividad como contador. Si quieren, cuando necesiten un contador en Estados Unidos, llámele, por favor. Y además es actor. Ha tenido muy poco tiempo disponible, por lo que este proyecto, pues, de estar con nosotros también ha tenido que esperar. Sin embargo, finalmente iniciaremos esta serie con el entusiasmo de mostrar cómo las familias, sus alianzas y sus desplazamientos ayudan a comprender la formación de ciudades, haciendas, instituciones y comunidades enteras. Así nace las redes familiares que construyeron la Nueva Galicia, una serie en que analizaremos los grandes linajes que dieron forma al occidente novohispano utilizando documentación histórica, genealógica, científica, análisis crítico de fuentes y cuando corresponda, evidencia genética, como vamos a analizar también la genealogía en otro episodio de Sergio, como herramienta complementaria. Nuestro propósito no es engrandecer apellidos, sino comprender cómo las familias, sus vínculos familiares y sus decisiones contribuyeron a construir una parte fundamental de la historia de México. Ay, ya ven que México es muy ruidoso. Aquí es la basura, así suena. En Ciudad de México toca la campana, ¿verdad, mundo? Sí, igual. Pero bueno, en el día de hoy vamos a hacer un capítulo muy especial preguntándonos, ¿puede una familia de Nueva Galicia conducirnos hasta Manuel Godoy?
o estamos a punto de descubrir una historia más grande. Cuando hablamos de genealogía, podemos imaginar un árbol lleno de nombres, fechas y líneas que unen padres con hijos. Y entonces, durante mucho tiempo, esa también fue la imagen que predominó en la investigación genealógica, una disciplina dedicada a responder una pregunta aparentemente sencilla: ¿quién desciende de quién? Sin embargo, conforme uno pasa años en archivos, protocolos, buscando, ¿no? Protocolos notariales, expedientes matrimoniales, testamentos, censos y documentos judiciales, descubrimos que esta pregunta resulta insuficiente, porque a la historia no la construyen únicamente los individuos. La historia la construyen las relaciones, las alianzas, los matrimonios, las lealtades, las redes familiares. Y quizás sea una de las grandes diferencias entre un árbol genealógico, hacer un árbol genealógico y hacer historia. Durante los últimos años, mientras desarrollaba mi investigación doctoral sobre las redes familiares y las trayectorias migratorias de las familias ibéricas hacia la América virreinal durante los siglos XVI y XVII, ocurrió algo inesperado. Yo buscaba reconstruir genealogías, pero los documentos comenzaron a mostrar otra realidad. Los mismos apellidos aparecían una y otra vez. Las mismas familias actuaban como testigos en distintos lugares. Los mismos linajes ocupaban cargos públicos, fundaban haciendas, participaban en expediciones, administraban encomiendas y establecían alianzas matrimoniales que se repetían generación tras generación. Entonces comprendí que no estaba estudiando personas aisladas, estaba estudiando una enorme red. Y esa red, siglos después, sigue y ha seguido dejando huellas. Entonces, el mundo que le gusta mucho estos temas de historia y de historia, no es solo genealogía, ¿verdad? No, es también historia. Por eso digo, la genealogía, cuando se convierte en documentos sin contexto histórico, deja de ser una lista de antepasados y se convierte en una herramienta extraordinaria para comprender cómo se organizaba una sociedad. Las familias no solamente transmitían apellidos, transmitían tierras, transmitían oficios, transmitían privilegios, relaciones políticas, transmitían memorias y en muchas ocasiones transmitían poder. Por eso cuando investigamos una familia, en realidad estamos investigando una parte de la historia de México. Entonces, hoy comenzaremos precisamente con una de esas historias. No nació en un archivo, no nació en una universidad, no nació en un libro, no más bien nació alrededor de una mesa familiar. Cuando Sergio me ha platicado que escuchaba a su familia decir que le platicaban de Carlos de Godoy, después lo escuché decir de los Michel, los Corona, los Temiño, los Uribe, los Orozco, los Villaseñor, y siempre la misma idea, que todas las familias estaban relacionadas. Y muchos pensaban que eran solamente historias de familia, otros quizás sonreían, algunos decían posible. Y entonces durante muchos años Sergio decidió algo muy sencillo como Edmundo. Digo, y como yo, los tres en ese aspecto tenemos el mismo camino, investigar, ¿verdad? Pues sí, es muy interesante. No sé, Sergio, qué puedas comentar al respecto. Empezó de una manera muy fuerte, nos saqué a Yurici, ¿no? Para preguntar nomás un contexto para quien nos hace el favor de escucharnos. Nueva Galicia, de nuevo, es lo que actualmente son los estados de Jalisco, Aguascalientes, Zacatecas y San Luis Potosí, digamos así, Michoacán, en un término general. Guanajuato, Guanajuato, sí, una parte, para que también, cuando Michoacán. hablemos ahorita de Nueva Galicia puedan a bien ubicar de qué parte del país estamos hablando. Ujú. Bueno, yo como he hecho en repetidos programas con Yuri, empezó yo no me importaba la geografía en absoluto, yo prácticamente pues, vivía mi vida tranquilo y todo, pero me tocó ir a España en el 2018. Y en el 2018 me tocó ir al Museo del Prado, de unas pinturas de Manuel Godoy. A mí me habían dicho que Manuel Godoy era mi ancestro de chiquito. Es más, tengo ahorita una referencia de un primo que es sobrino de una escritora famosa en México, Emma Godoy. Y también le dijeron historias de Manuel Godoy. Y muchos de mis primos también, muchos de los Cogomuri. Bueno, Cogomuri es una página de Facebook, se llama Corona Godoy Michelle y Uribe, que son las cuatro líneas y otras también que me cubren.
Y gracias a Yuri ya descubrí muchas cosas más porque me acaba de hacer 2 estudios preliminares de 2 ancestros que yo sabía de primero, Padre Pacho, pero la otra de la señora Aldonza no sabía nada, No nada, son nada. preliminares, son tus informes, primo, para No, perdón, vuelvo a repetir. Mis reportes genealógicos, acreditar. ancestrales, certificados por Progenia, que me lleva a mis raíces de judía sefardíes y que a mí me impactó bastante porque en mi búsqueda de saber mi conexión con Manuel Godoy salió un dato muy interesante porque yo había aceptado bueno, puedo decir pues con claridad que es un hecho, aunque puede ser también sentirse como una hipótesis, ¿verdad? Pero Yuritsi y yo estábamos buscando mi linaje como el Godoy. Como ella investigó junto con otros genealogistas de la familia, me confirmaron que soy descendiente de Carlomagno. Entonces, Manuel de Godoy se casó con la princesa María Teresa de Borbón, la condesa de Chichón, que era la prima de Carlos IV, y obviamente ella también era descendiente de Carlomagno. Entonces, prácticamente Manuel Godoy se hizo mi tío político, ¿no? Como si tu tía se casara con otro señor, se unió y ahí está. Y el señor se llamaba también Godoy. O más o menos parecía así la historia. Pero Entonces dígame, yo la acepté. ¿Mandé? yo digo que sí Pero tiene vínculo, pero eso lo vamos a ir en esta serie encontrando. Es exacto. un Entonces propósito. es lo que ahorita Yuri quiere crear, estas series para ir indagando, ¿verdad? A otra cosa que ocurrió fue que yo tuve un encuentro milagroso con las Corona Godoy Michel Uribe, que fue en el 2018 cuando fui a Alemania y mi amiga, mejor amiga, se murió aquí en San Diego. Entonces, al morirse aquí en San Diego, pues yo estaba en el castillo Neuschwanstein. Imagínate, estoy en Bavaria, un lugar bonito y todo, compro un regalito para mi amiga y me dicen que se murió. Y me despedí de ella antes de irme venir a Alemania. Al siguiente día fue a Salzburgo, una viuda, pues consultarme en el tour con una viuda que había perdido a su esposo también de cáncer. Y pues ahí estuvimos. Y luego yo a ir a Viena, realmente no pude ir porque hubo una nevada, como un altercado, totalmente las vías del tren que nos iba a llevar a Viena, de San Wolfgang, no pudieron, entonces me regresaron a Múnich y me quedaba un día de viaje. Entonces, me dijeron, ¿sabes qué? Te queremos pagar, o sea, curiosamente, fíjate, San Wolfgang de Múnich es a 1 hora y media, casi 2 horas, entonces llegamos bien rápido. Entonces me dijeron, ¿sabes qué? A las 2 empieza un tour a un campo de concentración en Dachau. Y yo por acá no quiero ir a un campo de concentración, ahorita escuchar muertes. Pues me tocó ir y ahí escuché cómo a familias las separaron por generaciones, nos explicaron cómo los mataron, del holocausto, pues lo que pasó. Y me quedé tan nostálgico de eso, dije, Dios mío, qué feo no saber tus orígenes, qué feo no saber de dónde vienes, qué feo no, ni siquiera saber qué pasó con tus padres, ¿no? Y voy llegando a San Diego y la hermana mayor de mi mamá se murió. Mi tía Rosa fue a darle el abrazo, me despedí de ella, se murió. Pero en la casa había tantas personas, contando tu pregunta, Edmundo, tantas personas que yo me quedé pensando, wow, pues oye, yo nada más conocía a mis 4 primos, ¿no? Eran un montón de gente ahí. Y yo empecé a darme cuenta, pues yo no soy papá, no creo que vaya yo a recrearme ahorita, ¿verdad? O si mi niña se extienda, pero me quedó la nostalgia de saber quiénes eran mis abuelos, de dónde venía, y ahí fue mi investigación. Ahora imagínate, de chiquito me pasaron cosas con lo de Manuel Godoy, que siempre me quedó esa duda, soy descendiente de él o no, o sea, estoy relacionado con él. La tía lo decía, todos los tíos decían, todo el mundo decía. Es más, cuando entré a Colgomiuri, todo, el pariente Godoy, el pariente Manuel Godoy. Entonces, lo que culminó esto fue que empecé a investigar y mi papá no sabía ni siquiera el nombre completo de mi abuelo, ni sabía cuándo había muerto. Tenía unas fotos de él que pues dije yo, bueno, pues está bien. Y yo sabía que yo era descendiente de parte de mi mamá de Menegildo Galeana y los hermanos Galeana, pero no sabía que tampoco tan directo. Y gracias a Yuri lo pude descubrir más. Además, descubrimos Yuri en la investigación de Menegildo Galeana, por eso nos interesó eso también. Me interesó ella también porque mis padres son primos distantes a través de una línea Vargas Machuca que se cruza con la de ella, con la de los colombianos y los Corona Godoy Michel, y pues supe todo eso. Entonces, de aquí vino la hipótesis ahorita que estamos haciendo, no la hipótesis, pero la curiosidad de investigar sobre Manuel Godoy, porque cuando yo empecé a investigar, agarré la foto de él, porque vi un programa de Unsolved Mysteries, donde gente buscaba a los ancestros y a veces no tenía idea, y agarraban la foto del ancestro, la foto que les decían que era de ellos,
y les pedían ayuda. Entonces yo sí dije, bueno, no, ¿sabes qué? Me dicen que soy descendiente tuyo, la verdad, con tus trajes, portes de príncipe acá, general y todo, y la historia que tienes, pues se me hace bien fantasiosa la historia. La verdad, tu historia es horrible. Para que inclusive me digan, con la historia que tienes, de que fuiste amante de la reina, de que traicionaste a España, de que... Entonces dije yo, no, o sea, ¿cuál es el orgullo de ser descendiente de él? ¿Sí? Entonces, esas eran las dudas que yo tenía. Y agarré la foto de él y dije, ¿sabes qué? Tienes una historia horrible. Me han dicho que soy, y de chico me pasaron cosas contigo, casi hasta cosas que luego te mando un video al mundo para que veas un poquito. Ahí estoy en la tumba de Manuel Godoy explicando cómo encontré a mis Claro, ascendientes. muy bien. Y pasó que eh, y dije, quiero saber si soy tuyo, enséñame. Entonces empezaron a pasar unas cosas curiosas. Pasó un mes y me llega un programa Ascenso y Caída de Manuel Godoy, hecha por el escritor José Luis Gil Soto, La Traición del Rey, que ahora es mi amigo en Facebook. Y, y él, pues, comparte que Godoy fue un buen hombre, le hicieron una traición fea, que el que traicionó a España fue Fernando VII, y ya se ha comprobado históricamente que sí, fue Fernando VII que traicionó a sus padres. Bueno, para completar esta parte, empecé a ver más. Y luego, en abril de 2019, fui a la tumba de la Perla Chess y lo honré, pero no se veía eso. Tú me pasaron unas cosas paranormales, así que cosas que parecen hasta una película de terror, la verdad. Gato de Fue una cosa Chopin así, también. el gato de Chopin, no te platico, pues, tiene muchas cosas, hasta me quedé encerrado en el cementerio. O sea, bien curioso, bien curioso, bien curioso. Por eso Yuri se quería escribir un libro, de eso también. Entonces, entonces sucedió que la primera vez que fui, me quedó una intuición fuerte. Entonces yo en febrero 25 de 2019, yo fui en abril de 2019, pero en febrero 25 de 2019 me tocó comprar una pintura de Manuel Godoy, la de la Guerra de las Naranjas de Goya. Bueno, yo ya había llegado y por lo que me había pasado, ¿sabes qué? No quiero investigar más. Ya aquí aquí muere, ¿verdad? Y voy llegando a la casa, y me llega una notificación del correo de Julian, donde vivo, y me dicen que llegó la pintura de Manuel Godoy. Supuestamente la pintura me iba a llegar en junio de 2019. Me llegó el mayo 12 de 2019. Casi me muero porque mayo 12 es el cumpleaños de él. Sí, sí. Y fue algo que me quedé empezando. Luego fui otra vez, luego vi de sus memorias, descubrí que la tumba, pues, quien la publicó fue Vicente Oliva, su amigo, y ya después fui a Père Lachaise, y la segunda vez que fui, se la arreglé tan bonito, pero unas cosas que yo en la tumba agarré la lápida y dije, ¿sabes qué? Yo quiero saberme de Vicente Godoy, no conozco, yo nunca voy a ser un primer ministro, no voy a hacer las cosas que tú hiciste, pero si eres mi pariente y no se ve muy claro la linaje ni la conexión, quiero saber más de mis parientes Godoy. Bueno, eso fue el 4 de octubre de 2019, celebrando su aniversario. Y el 4 de diciembre de 2019 conocí a una muchacha llamada Luz María Villanueva, porque yo hago cursos de superación personal, y me tocó estar ahí con una muchacha que la estaban entrenando para ese curso también. Y hablando con ella, empezamos a hablar de los García Godoy de Jalisco, acá de Navarro, todo eso, y me dijo, ¿sabes qué? Yo de la familia, yo también soy de familia de Oclán, pero una pregunta, ¿tú conoces a los García Godoy de Oclán, de Jalisco? Digo, sí. ¿Tú tienes descendientes en España? Sí, le platiqué de Manuel Godoy, le platiqué lo que yo tenía. Le enseñé fotos inclusive de María Rosario Carlos de Godoy Uribe, que agarré en Family Search, y luego una de don Guadalupe Miguel Carlos de Godoy, que es mi tatarabuelo, el abuelo de mi abuelo. Y le dije, esas son las personas que yo conozco hasta ahorita, no conozco más. Y ella se quedó callada, así se me quedaba viendo bien raro el mundo. Y me dijo, ¿me puedo hacer amigo contigo en Facebook? Le digo, sí, te puedo hacer amigo en Facebook. En unos momentos, 6 meses estuvimos chusqueando, bromeando y todo. Y de repente, en mayo 22 de 2020, me dijo, ya te tengo que decir la verdad. ¿Cuál verdad? Dije, pues una de los dos, estamos, perdón, lo dije así, por lo más, ay, Dios, pues está enamorado de mí. O, sí, o está enamorado de mí. O qué onda, ¿no? Porque nos llevamos súper bien. Me dijo, no, ¿sabes qué? Soy tu prima. ¿Cómo que es mi prima? Sí, y te voy a mandar esta página llamada Gorgo Muri, Corona Godoy Michel Uribe, para que te inscribas.
tú perteneces a las familias que fundaron México. Y soy tu familia. Y yo casi dije, ¿te acuerdas de la película de Princess Diaries? Así, ¡shut up! Así todo, pero así estaba bien. Y de repente metí la información que sabía mi abuelo, María José Carlos de Godoy, don Guadalupe, y hasta ahí llegué. Meto la información y el primero que me saluda fue un tío llamado Arturo Ville Corona, que lo he entrevistado Yuri. Silvia Corona, que ya no vive, la señora murió este año, en febrero. Y luego una señora llamada Socorro Samarón Godoy. Pero lo que fue el tío Arturo Ville Corona y lo que fue la tía Silvia Corona, me hablaron, me dijeron, tú perteneces a las familias que fundaron México. La señora Silvia me mandó un video donde Bueno, aparece la Nueva historia Galicia, primo, porque de México, los coros. ¿Manda? digo, ¿Mm? la Nueva Galicia, sí es parte de la Nueva España, pero La es, Nueva Lista, sí. Pero el video hablaba de cómo habían llegado, perseguidos, o sea, habían venido a Nuevo Mundo. Nunca comentó los judíos sefardíes, nunca comentó nada, porque hay una leyenda en Guadalajara que fue fundada por árabes. No fue fundada por árabes, fue fundada por judíos. Y ella me mandó un video, y luego me mandó nada más un bosquejo de 4 páginas, te las voy a mandar, donde habla del apellido Juan Carlos de Godó, que antes era el apellido que llevaba, eh, de cómo de don Pedro Regalado hasta arriba llegaba, y los hermanos de los hijos de don Guadalupe Miguel Corona, de Guadalupe Miguel, Michel Carlos de Godoy, uh, que eran 20. Dije, ay Dios, eran 20. Dije yo, mío, pues no estaban ocupados en aquel tiempo. ¿Qué onda, no? Dije, bueno, y total que yo venía de la 12ª hija de él, y voy sabiendo que fundaron Zacatecas, un tal término de Bañuelos, me empezaron a explicar, y luego don Pedro Regalado Michel Corona vino, que es nuestro tatarabuelo. Y fue ahí donde empezó mi búsqueda, y después conocí a Alfredo, el genealogista, y luego te conocí a ti, hicieron el programa de don Pedro Michel Corona, a través de ti, Ulises, y me pescaron todo hasta remontarme a Carlos Magno, y luego de mi mamá, también que nos remonta a la Casa Británica de Guilis, y sobre todo que son primos distantes de mi mamá, y también tienen una ascendencia judía sefardí, mi mamá también la tiene. Entonces me quedé pensando, wow, eso es un milagro, la verdad, no a cualquier persona le pasa, no a cualquier persona le pasa. Entonces en la investigación que siempre ha habido, y la que me mandaste ahorita, salió el nombre de, de los papás de Juan Villaseñor, el Conquistador, que fue lo que me llamó mucho la atención, porque cuando yo investigué eso de Manuel Godoy, había un personaje llamado don Pedro Muñiz de Godoy Sandoval, que vivió del año pero estamos 1300. en eso, primo. Todavía, Estamos todavía en eso. sí, sí, o Curiosa, sea, sí tiene vínculos, todavía, hoy, sí tiene etcétera. vínculos. Nada más tengo que afinar cuál es la línea. Digo que lo estoy haciendo, Sí. ahí vamos. Y, Pero, y pero, entonces me llamó la atención porque en la casa de Godoy de Badajoz, según lo que me explicaron, ellos clamaron ser descendientes de ellos, de él. Él sirvió a Enrique III y murió en una batalla en 1385, ¿quién? la ¿Quién? batalla de Valverde. Y don Pedro Muñiz de Godoy Sandoval, el ascendiente de Manuel Godoy. Entonces, es el orgullo de los Godoy en Badajoz, de donde viene Manuel Godoy, lo que le permitió entrar al cuerpo de Corps, de militar, y fue lo que hizo conocer a los reyes y lo hicieron primer ministro también, ¿verdad? Entonces, cuando tú me mandaste la información de, perdón, de mi preliminar, lo que me llamó la atención fue que entre los descendientes que tiene está la señora Guiomara de Orozco y Sandoval, Sí. la mamá de José, Pero de no, Juan no te Villaseñor. adelantes, primo, no te adelantes. No, no me adelanto, no me adelanto. Vamos a ir No, yendo. no me adelanto. Pero la familia Sandoval, lo curioso es que eran de la Orden de Santiago, Ah, bueno. Calatrava, de Badajoz, todo relacionado. El papá de ella era Pedro Sandoval, que no tienen registro de los padres, que estamos todavía buscando eso, que estás buscando todo eso, pero fue del tiempo de estas familias, y lo que encontré es que Guiomar de Oscar Sandoval es descendiente directo de Pedro Sandoval, porque era su papá, ¿verdad? Y de Catalina Fernández, y que ya que Pedro Muñoz de Sandoval es parte de la misma línea de Sandoval y Sí. Rojas, ¿sí? Es posible que haya una relación de primos ahí.
que todavía se está investigando. Por eso estamos haciendo este programa, que me imagino que es lo que vamos a hacer. Pero a mí lo que me impactó de todo esto del mundo, volviéndote a compartir, es como dice Luisi, en la genealogía encuentras apellidos y apellidos y apellidos que se entrelazan, te entrelazan, te entrelazan, y sobre todo cuando vienen de una misma región, como Extremadura, Badajoz, Castilla, no sé qué otra región aparece ahí, que te quedas, no es posible que no haya una relación. Sí, Demasiadas sí, coincidencias. yo vivo en un pueblito llamado Julia. Somos 3.000 habitantes. En California. Todo el mundo conoce sus vidas y todo el mundo está relacionado con ellos, ya seas primo directo, indirecto, primo de acá, de allá, y se casó con fulano, se casó con mengano, se casó por acá, y luego comparten apellidos, comparten tiendas, comparten todo. Entonces, pues si Julian es un pueblo así, no dudo que Badajoz y todas esas áreas así hayan sido porque pues tenían que entrelazarse con familias. Simplemente la mamá nuestra familia Corona Godoy Mochila Uribe y también nuestro Telo Galena Testa Barca, de parte de mamá, se casaban entre primos, se casaban entre amigos, se casaban entre los compadres que querían que el reino, que los activos de ellos estuvieran juntos, no se perdieran. Entonces, de ahí viene esta posible relación con Pedro Muñiz de Godoy Sandoval. Tiene mucho sentido, más cuando yo investigué en Google, ya te mandé lo que me dijo Google, que hay una posible unión porque con los Villaseñor y los Orozco por medio de Gumar de Sandoval, por medio de Gumar, Es una Gumar hipótesis. de Sandoval. Hipótesis. Entonces, es ahí donde me quedo, aparte de lo de María Teresa de Borbón, que fue con ese Chicho que se casó, ahí viene la otra parte, Bueno, ahora porque, déjame. porque está, Ah, no, porque está, por esta investigación que tú hiciste. Entonces, sí, pero déjame decirte. el mundo así fue como conocí mis orígenes. Entonces, Todavía no estamos en ese proceso sí, por las redes, pero eso que sí, dices es muy cierto. Pero yo creo que Edmundo también, fíjate que Edmundo tiene mucha experiencia también en los vínculos antiguos. A mí me encantan sus investigaciones porque él me dice, no, es que estos de San Luis con estos de Zacatecas. Entonces, igual Edmundo que ahorita vaya conociendo estas familias, porque también nos puede ayudar ya estoy casi seguro cuáles son los vínculos Manuel Godoy con estas familias de Nueva Galicia, que de verdad es muy interesante conocerlos y lo que me quiero detener porque lo que hizo Sergio fue exactamente lo que debe hacer cualquier historiador. No aceptar una tradición porque provenga de la familia, pero tampoco rechazarla solamente porque parezca extraordinaria o que digan, es que de dónde lo sacas, ¿no? Las tradiciones familiares son importantes y a mí cuando una persona me dice, es que yo tengo familia con Hidalgo, ya sé de qué línea. Y depende de dónde nació, ujú, si es Michoacán, si es Jalisco, o San Luis Potosí, porque nuestra Aldonza, esta Aldonza que yo fui la que la descubrí, yo descubrí esta Aldonza en sus vínculos y me encantó, bueno, no que yo la descubrí, sino yo la vinculé con estas familias, ¿no? De Juan de Villaseñor, que estaba hasta como de alguna manera hasta los Villaseñor, ujú, pero Aldonza, por supuesto que está más arriba y tiene esos vínculos con Cervantes y cómo se vincula con el cura Hidalgo también. Inclusive hay un Parra, hay un cliente que se apellida Parra de Michoacán, que se vincula con Morelos, ese tiene todos, Morelos, Hidalgo, ujú, Iturbide, no sé cuántos tiene, pero por Michoacán, ¿no? Por Tiripetío, Morelos tiene su familia ahí en Tiripetío. Pero eso es lo que queremos, Edmundo, comentarte toda esta razón, ¿no? De cómo estas tradiciones familiares son importantes y siempre sean mayormente ciertas, ¿no? No porque muchas veces conserven la memoria de hechos reales, sino con el paso de las generaciones se fueron simplificando, pero se fueron transformando, perdón, transmitiendo la información. Y por eso nunca debemos ujú, despreciar esas ideas de que te dicen es que soy sí, familia de tal, ¿ah? Tampoco automáticamente no es verdad. Pero bueno, ese es el trabajo de nosotros los historiadores, consiste precisamente en eso. Escuchar la tradición, buscar los documentos, comparar fuentes. ujú. Entonces, no sé qué. No, Quiero añadir nada más esto a lo que dijiste, Yuri, porque también le pasó a Vida, a Arturo Ville Corona, a todos decían el pariente enterrado en París, el pariente enterrado en París, el pariente enterrado en París, ¿verdad? Cada quien hizo su investigación
y pues genealógicamente, pues nada parece congre o sea, conectarse, ¿verdad? De una manera genealógica. Hasta ahorita que pasó la señora Yomara de Orozco y Sandoval, que fue lo único que ahorita nos dio la duda. Oye, qué curioso, el papá de ella nació en 1430, no se tienen registros de los papás todavía, y el señor este vivió casi un siglo antes de él y pertenecía a la misma casa de los Sandoval y Rojas, ¿no? Entonces te quedas pensando, y viviendo en Extremadura, la Orden de Santiago, Calatrava, Muchas cosas. Extremadura, sirviendo a los mismos reyes, a las mismas casas, a las mismas, o sea, te quedas tú, pues oye, mucha coincidencia, la verdad. Entonces estamos en este programa y lo que tú acabas de decir es cierto. Hay muchas familias que les dicen, porque he escuchado de familias que dicen, no, que vinieron de tal parte de no sé qué, de Europa y no sé qué, y para allá, y los cuentos de la abuelita, como dicen por ahí, ¿no? Luego descubren que no es cierto, luego descubren que no es así, hasta que se les hace un reporte genético como tú me has hecho extenso, pues es lo que estamos buscando aquí. Y el propósito aquí es, yo le dije esto, fíjate, no quiero ser así, pero como te dije yo ayer, Luis, si yo ahorita en este programa logro este objetivo, si logro este objetivo, pues ya puedo morir en paz. Por eso vamos a hacer una serie. Por eso va a ser una Sí, serie, sí, para que no sí, va quede a ser serio. Sí, pronto, ¿no? pero ya puedo morir en paz porque ya dejé un secreto de los Corgomiuri, ¿verdad? Sí, Y sí, 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 sí. el enigma se resolvió. ¿Cómo ves, Y si Edmundo? fuimos o no, pues bueno, se trató, ¿no? Se trató. ¿Cómo ves, Edmundo, todo esto? Lo que ha estado platicando muy bien y muy interesante, Sergio, creo que es el principio, la genealogía tiene que tener una fascinación por ella, en el sentido de saber, cuando uno dice de dónde vengo es exactamente quién soy en la actualidad. Si nosotros hacemos, se calcula más o menos que si regresamos 12 generaciones, matemáticamente más o menos a 1640, 1650, matemáticamente podríamos o deberíamos de tener más o menos 4000, un poquito más de 4000 ancestros. Es decir, tenemos 4000 posibilidades de construir lo que somos hoy día. Ujú, Lo que están marcando ahorita de los Godoy es una de las múltiples posibilidades de construir nuestra historia familiar y nuestra historia genealógica. Y esa es otra cuestión también muy, muy bonita de la genealogía, porque uno puede decidir cuál es la historia que a uno le gusta, le llena y le da sentido de vida. Entonces, todo lo que nos estaba platicando Sergio es una de las líneas de la riqueza familiar que tiene de sus ancestros. Pudo haber tomado la de la de Godoy o de otros apellidos que también van apareciendo a lo largo de la genealogía. Entonces uno puede decidir cuál de todas, y no es por menospreciar a las otras, sino porque es la que uno también le llena y le da sentido de vida. Entonces, en ese punto, tú, Sergio, Yuritsi y yo, seguramente tenemos una coincidencia de parentesco, porque en términos de ascendencia sefardí, porque todos se instalaron en una parte muy particular del país, en la parte de Nueva Galicia, en la parte de Nuevo León, parte de Nueva Vizcaya, y ahí a lo largo del virreinato se fueron desarrollando, casando, bueno, matrimoniándose y construyendo lo que ustedes han dicho, de que la aportación desde la cotidianidad de las personas, la aportación de un lugar, no solamente son con las grandes historias de los gobernantes o los que dirigen, sino aquel que se levanta, que es el herrero, que es el campesino, que es el comerciante, o sea, todos esos ancestros que son parte de nosotros con su cotidianidad, su trabajo y esfuerzo, fueron aportando para construir la grandeza de nuestros lugares de, de origen. Entonces, cuando uno empieza a meterse en eso, uno empieza a preguntarse, bueno, y hasta aquí llega ¿de dónde venimos? Nacimos aquí y uno se da cuenta que hay que irse a expandir un poco más allá y evidentemente pues tenemos que voltear a ver a España.
Y cuando uno se va a esa parte, empieza uno a construirse otras enormes historias tan interesantes de nuestros antepasados, de qué regiones, qué personas fueron, a qué se dedicaban. Y bueno, cuando nosotros empezamos a ver eso, ¿quiénes son los que llegan aquí a la Nueva España? No solamente son perseguidos, son empresarios, son personas que de manera voluntaria vienen a instalarse y a construir y a hacer. Y en eso, pues va habiendo la coincidencia de que varios de ellos son descendientes o ascendientes de grandes familias que hicieron grandes historias en sus lugares de origen. Entonces, bajo esa dinámica es disfrutar y encontrar ese gusto y esa identidad y ese rostro que queremos hacer. Y ahorita lo que platicas de los Godoy, pues a mí me impresiona mucho, ¿no? La gente a veces no puede creer que uno pueda tener ese tipo de orígenes, pero ahí Vínculo. está, la Sí, historia ahí está, y eso nos da, pues también hay que reconocerlo, también nos da un gusto, ¿no? Saber que somos parte de varias de las grandes historias que fueron formando a nuestros países, ¿no? sí, es cierto. Yo quiero retomar esa pregunta. ¿Quién fue realmente Manuel Godoy? Y es una pregunta fácil, porque Manuel Godoy es uno de los personajes más conocidos de la historia de España, favorito del rey Carlos IV, el príncipe de la paz, primer secretario de Estado, esposo de María Teresa de Borbón y Vallabriga, uno de los hombres más poderosos de la monarquía española a finales del siglo XVIII. Pero ocurrió algo que nunca imaginamos. Mientras investigábamos a Manuel Godoy, dejamos de investigar a Manuel Godoy, porque los documentos comenzaron a llevarnos 4 siglos atrás, hasta una Castilla completamente distinta, una Castilla donde todavía no existía España como Estado moderno, una Castilla donde el poder no se entendía únicamente desde la corona, sino también desde las grandes casas nobiliarias, como ha hablado Sergio de los Vargas Machuca, todos estos nobles, Aldonza era una noble también, y desde las órdenes militares y desde las redes familiares. Entonces, es muy interesante realmente este personaje de cuando me platicaba Sergio de que Manuel Godoy, que parecido, que más bien qué relación tiene, dice yo, pues hay que encontrarlo, ¿verdad? Ha sido difícil, pero bueno, yo creo que toda investigación comienza con esas preguntas, ¿no? Una de las cosas, Yorice, disculpa que te interrumpa ahorita, es que lo que yo siento es por lo que me pasó. O sea, yo agarré esa foto y pues dije, si soy tuyo, pues quiero saber, ¿no? Yo la verdad, así, también lo dije así, el mundo, lo dije así, en broma. Mis parientes me decían, mi papá me decía, escuchaba que le decían a mi papá que era descendiente de él, y pues yo, se me hacía fantasiosa la historia. Y también cuando leí la foto sí fue algo un poquito chusco, es un poquito chusco, como puedes verlo. Como actor tengo que tener un poquito de gracia y comedia. Sí. Y entonces agarré la foto de él y le dije, mira, si soy tuyo, no déjame decir si no fumaron mota. La fumaron gacha. Sí, así de fácil. Entonces, todo lo que ocurrió y culminó en el encuentro milagroso con mi prima, pues, María Villanueva y los Colgomiuri, y ahora pues ya tengo amistad y así conocí a Yuri. Si no hubieran pasado los Colgomiuri, jamás cuando hubiera conocido a Yuri tampoco, ¿verdad? Bueno, Y, esas y son yo de las dije, cosas que le agradecemos a nuestro familiar Alfredo. La verdad es, digo, siempre sí, todos tenemos algo bonito de un recuerdo de alguien, ¿no? Y ese es uno de ellos sí, de, o sea, yo, si no yo hubiera conocido a Arturo, a Silvia, no hubiera conocido a Alfredo, no hubiera conocido a Yuri. de yo a O ti. sea, todo tiene un efecto mariposa, vamos a decirlo así como dicen el efecto mariposa, ¿no? Entonces, entonces y ese ha sido el enigma, y no solamente mío. Te digo que hablé con un sobrino de Magodó, la escritora, ah, a mí me tocó conocerla al mundo cuando tenía 11 años, y me decían que era mi tía. Ahora también, él y yo también tenemos una situación. Vemos que las líneas de Godoy no se juntan con las de él, pero ella Oye, tiene Sergio, una abuela que se llama Abigail Lobato. Y le dije, mira, puede ser que por Enrique Godoy, Quique Godoy, tu abuelo, no tenemos ese contacto, pero ¿qué de tu abuela? Porque me acuerdo de mis papás con Vargas Machuca. Entonces es otra cosa que puedes ver. Entonces ya le dije que se comunique con Yuri, probablemente le pueda hacer a él un reporte y ahí la posibilidad de la unidad esa. ¿Sabes qué falta? Edmundo, tienes una pregunta para mí.
Ah, sí, Edmundo. Mm, Una pregunta, Sergio. Mira, por ejemplo, también una de las cosas que uno va descubriendo es que uno puede entender genéticamente por qué nuestras familias son propensas hacia una actividad o hacia una profesión. Por ejemplo, lo que yo fui encontrando, las actividades, las ancestros más antiguos eran militares, como mucha, con su momento, ¿no? El siglo XIII, XIV, y después se fueron convirtiendo en cuestiones políticas, administrativas, y se siguió avanzando y en el caso ya de aquí de Nueva España, Nueva Galicia, una parte de mi familia, hay varias generaciones de pintores, de escritores, de políticos, de, de, de administradores, y no porque genéticamente aparezca el título vas a hacer esto, sino en el sentido de la facilidad para poder desarrollar una actividad. O sea, todos podemos pintar, pero no todos pueden pintar muy bien o excelente. Todos podemos escribir, pero no todos tenemos ese don de poder destacar en esa actividad. Tengo antecedentes de libreros italianos con los Lavesari desde el siglo XIV que exportaban libros. Inclusive llegamos a tener en la casa, bueno, exportaban libros en Nueva España, llegamos a tener en la casa uno de sus libros. Era sobre de grabado a buril. En tu familia hay alguna línea de especialidad o de profesiones que hayas visto a lo largo de todo lo que has encontrado? Porque era lo que te comentaba, la genealogía nos permite ver quién somos hoy. Hay alguna liga en ese sentido, Sergio, en tu Yo familia? te la puedo decir. Bueno, muchos somos músicos, ¿verdad? Como el primo Guillermo Martín del ujú. Campo, Alondra de la Parra, está, ¿cómo se llama? Súper buenísimo guitarrista, Santana. Eh, Carlos Santana, también está Reinaldo Vito Corona Godoy, que fue pianista amigo de Agustín Lara, y él hasta estuvo haciendo los comerciales de Chocomilk, de Chulavista, perdón, de Televisa, de Televisa, es más, ¿Eh? una anécdota de esto, el mundo, cuando me encontraron los Corgo Munich, me llegó una prueba de ADN de Ancestry.com y muchos de los Corgo Munich que se habían introducido, porque nada más fue Arturo, después me llegó un montón de Agustín Godoy, Octavio Godoy Pelayo, empezaron y luego, ¿qué crees? Un mundo, me mandaron fotos de la familia García Godoy, de los tíos abuelos de mi papá, y fotos de mi abuelo de 14 años. Y mi papá nunca había visto esa foto. Y yo después sabiendo que Alfonso García Robles, el primer Nobel de la Paz, era primo de mi papá. Después voy sabiendo que, como dijo Yuritsi, algunos de ellos, y luego me hicieron un homenaje a Reinaldo Vito Corona Godoy y me introdujeron por primera vez a la familia. Y el mundo yo me sentí chiquito, porque yo hago tortadas seguro y todo, ¿no? Pero vamos, ya estoy entrando pianistas, filósofos, magistrados en países, embajadores embajadores de México, tal lugar, un científico trabajando en Australia de los incendios que pasó en el 2020. Y yo me sentía bien chiquito y dije yo, wow, y sabes que me introdujeron como el eslabón perdido de José Octavio García Godoy, mi abuelo, porque mi abuelo, debido a que se casó por segunda vez, la familia lo discriminó, le tuvo un prejuicio y como que separaron a mi familia de la familia, ¿no? Y entonces mi papá, mi tío Manolo el mayor y mi tía Yolanda, no, mi tía Yolanda la mayor, mi tío Manolo el en medio y mi papá, junto con los medios hermanos que tenían, mi tía Aida, Rosario y Raúl, no, Ramón, perdió Ramón, eh, pues no se juntaban con ellos. Más cuando iban a visitarlos decían que eran bien sangrones, que eran bien alzados. Entonces, cuando murió mi abuelo a los 2 años que de mi papá y a los 3 años murió mi abuela, se quedaron huérfanos y vinieron a querer llevárselos y no quisieron nada. La única que se quedó con ellos fue la tía Yolanda, pero a una tía Yolanda no les introdujo a sus hijos a la familia porque los veían muy alzados, muy levantados, ¿verdad? Y después de eso, pues en la investigación supe que mi abuelo, mi abuelo Manuel Octavio García Godoy era un doctor,
al perder a su hija en 1951, 1950, se encerró en su garage y hizo el primer pulmón artificial. Miguel García Godoy se hizo abogada, se casó con Lawrence Newell, el CEO de Banco de América en México, y sirvió como dama de beneficencia a tres damas de la presidenta, Adolfo Mateos, hay un evento. Y mi tía Xochitl García Godoy se casó con el famoso escritor Francisco González Guerrero, y ellos en 1919 fundaron la revista Nosotros, y le publicaron a Amado Nerva y a Pablo Neruda sus primeras poesías para promoverlos aquí en México. Entonces, imagínate todo lo que supe de mis ancestros y la magnitud que alcanza la ilustre, como Yuri también tiene doctores que han descubierto enfermedades, vacunas para enfermedades, filósofos, escritores, y pues el mundo es bonito saber tus antepasados porque te da un modelo a seguir para superarte y sobre todo actualizar las conversaciones. Imagínate, a los casi 50 años descubrí mis orígenes. ¿Qué hubiera sido de mí a los 30, a los 20, a los 40? ¿Qué hubiera pasado con mis conversaciones de vida? ¿Qué opciones, decisiones yo hubiera tomado distinto, sabiendo de dónde venía? Si ahorita que esto me impactó, simplemente te voy a decir cómo me ha impactado el mundo, debido a que soy descendiente de Carlomagno, y de una manera puedo decir que esto tengo un principado, ¿verdad? Por lo que me han explicado, es que parece que Juan Carlos de Godoy era un duque, y puedes ver que ellos pertenecían a marqueses, a duques y todo ese tipo de nobleza. Pues yo, me pueden decir que soy un príncipe, entonces yo me pongo Prince Sergio Godoy, ¿verdad? Como actor. Entonces, yo hice este ataque, no, le Está da gusto, bien. ¿no? No, pues está Le da bien, está gusto bien. esto a ella, porque me hicieron casting en un reality show en París que voy cada año, y soy el príncipe de la serie. Fíjate que lo Entonces, que acabas, imagínate, y nada de eso hubiera pasado si esto no hubiera ocurrido. fíjate que lo comentas algo muy interesante. Yo también no conocía de mis orígenes genealógicos tan a profundidad como lo que está ahora. Mi tesis sobre mi historia es la historia familiar. Entonces, para mí, la primera página es dedicada a mi hijo. Y esto se lo leo muy rápido. Este libro de la familia, te lo dedico a ti, Francisco, Paco, hijo mío, para que estas historias familiares, que son tus historias, continúes dejando nuestras huellas en la tierra, encontrando la mejor forma de caminar la vida para que seas fuerte recordando quién eres y de dónde vienes, orgulloso de tus esencias ancestrales. Yo le digo que es poder tener un rostro y un corazón para que se pueda parar en cualquier lado y decir, bueno, mi familia ha sido así y yo por lo mismo tengo una idea de quién soy yo para un futuro. Fortaleza tener una visión de que uno es el resultado del esfuerzo de tantos ancestros, de tantas familias, de tanta transmisión genética, de tanta transmisión de usos, costumbres y tradiciones. Ese es algo también importante de la genealogía, que no solamente que nos forma nuestro ser y nos forma nuestra identidad y nuestra potencialidad de pararnos en cualquier lugar, y si uno está muy tembloroso, decir, pues no me pueden temblar las piernas porque yo tuve un antecedente que se fue a partir el queso frente a una guerra y nunca le temblaron las piernas. O sea, esas fortalezas de saber de dónde uno viene, ¿no? Para que uno pueda tener las mejores posibilidades de enfrentar la vida sabiendo que así como uno lo hace, también nuestros antepasados lo hicieron de manera exitosa. Así es. Pues bueno, retomando la investigación, tenemos, ¿verdad? La casa de Pedro Muñiz de Godoy y Sandoval y encontramos la poderosa casa de Sandoval y Rojas. Entonces, nos quedamos con cuatro preguntas. ¿Existe un vínculo documentado, o sea, algo documentado entre la familia Godoy de Extremadura y los Muñiz de Godoy? Y el estado que les puedo comentar, tradición genealógicamente documentada. Estoy verificando los documentales en proceso. Pedro Muñiz de Godoy pertenecía a la casa de Sandoval y Rojas. Hay coincidencias de apellidos, todavía no tengo la prueba documental directa, pero estoy en eso. Pedro Sandoval, antepasado de los Villaseñor, pertenecía a esa misma casa.
La investigación está en proceso. ¿De dónde convergen las familias Godoy, Sandoval, Villaseñor, Temiño, Álvarez de Toledo, Corona, Michel y Orozco? Este viaje es esta serie, ¿verdad? Entonces nos quedamos con una reflexión de todas nuestras familias, como no sé exactamente, no recuerdo cuáles son tus familias ahorita en el mundo de Nueva Galicia, pero nos quedamos con los nombres de Pedro Muñiz de Godoy, Fernán Gutiérrez de Sandoval, Inés de Rojas, Pedro de Sandoval, Giomar de Sandoval, Diego de Orozco, por supuesto que Aldonza Álvarez de Toledo, cuando salga mi tesis, ya la conocerán más, Manuel Godoy, los Corona, Michel, los Temiño, y los Temiño están también en Nuevo Reino de León, tanto como Nueva Galicia. Sí tienen vínculos y también yo he encontrado, como una vez te había platicado, primo, con la casa de Borbón, ¿verdad? Estos Temiño que sí tienen, por supuesto, una relación. Entonces, todas las líneas quedan de alguna manera ahorita un poco incompletas. Hay caminos. Entonces, les quiero decir que la historia no comienza cuando encontramos una respuesta. La historia comienza cuando hacemos la pregunta correcta, ¿verdad? Porque la genealogía es parte de la historia y lo que dijo Edmundo de dejar el legado como esas bonitas palabras que le deja a su hijo, muy bonito. Hay que de alguna manera seguirlo transmitiendo. Es la historia, ¿no? La historia verdadera, no la historia que contó los vencedores, ¿verdad? Entonces, esta Contó la serie, abuelita. ¿mande? Con que contó la abuelita, ¿no? No, la abuelita, pues exacto, si pudiéramos recordar y haberle puesto la atención a la abuelita, o sea, precisamente lo que está haciendo el mundo, le está escribiendo a su hijo para que cuando sus nietos nazcan, sus bisnietos, mi abuelito, el mundo aquí puso, ¿verdad? Entonces, ese legado es bien importante. Yo te admiro, el mundo, porque no dejas el dedo, sabes, en el renglón de estar escribiendo, investigando de tu familia, que quede todo documentado. Está hermoso el libro que hizo Edmundo. No sé cuándo vaya a salir, pero ojalá que también hagamos un programa de su libro, Eh, que está maravilloso. Oye, Sergio, y fíjate que sí, sí tengo, mis líneas son varias, son los Mendoza, son los de León, Díaz de León, los de La Rosa, Fonseca. Casi toda mi familia es, sobre todo, principalmente portuguesa, judío conversa portuguesa. Son de los que llegan a la Es la de segunda. Sergio casi, ¿no? No todos, pero sí. Sí, y parte también de la tuya, Yuri, sí, imagino que también la de Sergio, ¿no? Es muy coincidente porque en esa época que ustedes están hablando es cuando no tenía muy general el rey de Portugal, la descendiente, no tenía hijo y fue cuando se unieron los dos reinos de Portugal y España, quedando Felipe II a la cabeza, y duró como 30, 40 años esa liga. Entonces Felipe II era Felipe II de España y Felipe I de Portugal. Y en esa parte lo que están platicando es mucho de la coincidencia en cómo se unen nuestras historias, porque es la transición familiar de la península hacia la Nueva España. Por eso es muy coincidente que hay una importante cantidad de familias que se van a establecer al norte y allí en territorios familiares que empiezan a compartir, empieza a haber esas historias compartidas con matrimonios, con relaciones económicas, con relaciones políticas, sociales. Entonces sí tengo un Sandoval que no ha explorado esa línea porque mi línea fue hacia otras, pero seguramente si ahí nos moviéramos, finalmente creo que tú, Sergio, parece que no, pero si investigamos, seguramente, bueno, con Yuri sí, sí tenemos ya una idea de que tenemos un parentesco lejano con los de la Garza, ¿no? Y seguramente, Sergio, como está tu familia en la parte donde nosotros había nuestras familias, por ahí seguramente saldremos parientes en 120 grados, pero saldremos parientes y también es emocionante conocerte, ¿no? En ese sentido. igualmente. Ujú. Claro que Igualmente. Y cabe algo que dijiste, porque tú comentaste la línea Borbona ahorita, yo dije, que fue la explicación que me diste tú y también mi Arturo y otras personas, que Manuel Godoy es un pariente indirecto y debido a esa alianza con los Borbones que tuvo con María Teresa Borbón, él se hizo un tío político, un tío, sí, no parentesco, pero también hay pero un eso fue justo.
Y ahorita que comentas eso, porque Carlos de Godoy y ahorita el mundo, como tú dijiste de los de la Garza y todo, creo que tú me dijiste una vez que yo soy de la Garza también, ¿verdad? También Yurice, hay de la que Garza. pertenezco a esa línea de la Garza. Tienes unos de la Garza, Sí, sí, pero no, entonces, a Carlos de Godoy, continúa. ¿Mm? no Mi sé. apellido antes era Carlos de Godoy, te cambió a García Godoy, porque cuando nació, luego investigué eso, porque nació primero a Justo García López Gorgonio, Justo Gorgonio López García, fue mi tatarabuelo, esposo de María Rosario Carlos de Godoy, la hija de don Guadalupe Miguel Carlos de Godoy Michel, y de la nieta de don Pedro Michel Corona. Este, am, la bisnieta de don Pedro Michel Corona, ella tuvo un varón y murió. Y debido a eso, cambiaron el apellido, porque pensaron que si no nació un hombre, y no se llamaba Godoy, que era importante, este, porque el patriarcado es el que absorbe el apellido. Entonces pusieron García con Godoy para unirlo y que se salvara, ¿verdad? En el caso de que no hubiera varones. Porque luego le nació Xochitl, el tema de Xochitl. Pero lo que me explicaban de por qué hicieron ese cambio y por qué Carlos de Godoy existía era porque era para honrar a los reyes Carlos de Europa, ¿sí? Y también para distinguir la línea borbona dentro de México, lo cual cuando Yuritse y lo que me explicaron de María Teresa Borbón, pues lo acepté ya o sea, tiene sentido lo que me están diciendo, tiene mucha coincidencia. Pero ahorita la curiosidad que entró fue exactamente Pedro Muñiz de Godoy Sandoval, y espero que en sus programas podamos buscar esas respuestas que han estado, como tú dices, del mundo, se pasa por generaciones, conversaciones así. Y cuando digo de la abuelita, no hablo de, por ejemplo, tú estás haciendo algo para tu nieto, yo estoy haciendo algo para mi familia, algo escrito, algo que es verídico, algo que es verificable, algo que puedan un día, sabes que aquí está la información que dejó mi tío Sergio, ¿sí? Como tú, la información que dejó mi abuelo al mundo. No, no es que, es que mi abuelo, como mi papá, ¿somos descendientes de Manuel Godoy? Sí, ¿por qué? Porque me dijo tu abuelo. ¿Y qué Oye, prueba hay? ¿Quién sabe? y ahí, para ir terminando, hay una pregunta que me gustaría comentarte. Cuando yo les empecé a compartir a mis hermanos y a mi familia los hallazgos genealógicos, en un principio hubo hasta sonrisas jocosas y diciendo no es posible lo que estás comentando porque no lo creían. Pero conforme fui presentando la información, la, la, la duda se fue convirtiendo en sorpresa y después se fue convirtiendo en un sentido de gusto y orgullo, tener mínimamente ya una historia narrada y documentada. ¿Cuál fue tu experiencia con tu familia cuando empezaste tú a exponer lo que encontrabas, digamos, para ir cerrando el colofón? Porque eso también es importante. Una historia no puede continuar si no hay quien pueda creer o quien la pueda leer y quien la pueda transmitir. Porque puedes, Claro, puedes tener tu historia y se puede quedar guardada, pero para que pueda dar ese gran salto mortal en la continuidad es que los que te rodean crean que esa es la historia. ¿Cuál fue tu experiencia familiar cuando les empezaste a compartir eso? yo dije, hay tiempo para platicar esto. Porque me fue de la pata. Con Ay, eso yo he compartido mis traumas a Yurice porque, mira, cuando Yurice hizo los programas de mi papá, que te lo voy a mandar, lo puedes ver, Sergio Octavio García Godoy, de Carlos Magno, Pedro Michel Corona, y luego Yolanda Sotelo Galeana, mi mamá, que habla de la familia Galeana. Yurice nos hizo con mucho cariño, con mucho amor. Yo les digo a la familia, ella es la mejor genealogista que tenemos. Una, porque no está asada. Primeramente, su humildad. Sí, porque los otros que tienen, le digo yo a Yurice, oye, se- por cualquier cosita se sienten, la verdad. No, Yurice es muy abierta y sobre todo su investigación siempre es muy profunda, muy profesional y hace un trabajazo, pero tremendo. Am, y, y creo que Yurice y yo hemos tenido esa experiencia. La primera reacción que tuvo mi familia cuando descubrió Corgumiuri, se metieron a las páginas, me mandaron las fotos, callados.
Después, cuando me hizo los programas escépticos, dudosos, que si no era una trampa, que a lo mejor me asaltaban, que a lo mejor me, me secuestraban, que, y cómo sé que es cierto. Bueno, después pasó que hizo Yuri en el 2021, después ya cuando se llevó que supe que era de don Pedro Regalado mi chocolate, porque el generalista Alfredo Pérez Peña Pasola me lo comentó y estaba en ella todavía haciendo programas de asistencia Genia con Yurici, me invitó, entonces ellos dos hicieron una cascada de descendientes. Entonces yo expliqué mi experiencia con Manuel Godoy todo en el programa y cuando se lo enseñé a mis hermanos le fueron a reclamar a mi papá, ¿Y por que qué? por qué tu vida no fue mejor, que como esto, que por qué sabiendo y todo. Y yo les dije, miren, primero mi papá, mi abuelo murió a los 12, 13 años, 12, mi abuela a los 13, ¿ok? ¿Qué va a saber mi papá? Conoció unos tíos sangrones y es obvio que él no se sintió conectado con ellos. Nosotros tenemos la misma situación. No nos cae bien un pariente y no le hablamos, ¿verdad? Entonces, fue la primera reacción. Y mi papá se enojó conmigo porque sintió que lo estaban atacando. Ahora vamos con mi mamá. Mi mamá me decía, eres descendiente de Menegildo Galeano y que era mi tatarabuelo. Bueno, después fuimos viendo por Yuri, que nunca tuvo hijos, que mi tía abuela, que mi bisabuela Marina era la hermana de Albina, la mujer de Menegildo Galeana, que murió joven y él no se volvió a casar porque se dedicó a la guerra con Miguel Hidalgo, con Morelos y murió decapitado. ¿Ok? Y las huertas de Sanjón, que están en Guerrero, eran de la familia de mi mamá. Entonces, mi mamá tuvo una infancia muy dura. Una porque mi abuela Josefina Barca Galeana murió a los 23 años. Ella tenía 4. Dejó a 3 hijas atrás. Y unas tías muy rígidas la educaron. Entonces vengo yo con el programa de su papá y yo quiero honrar a mi abuela porque ni siquiera una foto de mi abuela la guardaron. La única la perdieron. Y nunca hablan de mi abuela Josefina Galeana Barca. Y cuando me hicieron la prueba de ADN, conocí a parientes de mi abuela a través de Ancestry.com, que es como un Facebook genealógico, ¿sí? Te hacen el encaje del ADN y sale, hasta me salió un Ruspoli ahí, ¿ok? Entonces, un Ruspoli que es de la casa de Carlota Godoy, la hija de Manuel Godoy. Entonces, vine y se lo enseñé a mi mamá, Yuri se lo hizo, más ella lo dirigió y luego puse a mi sobrina, y mi mamá, ok, no sé si es cierto, a lo mejor. Y yo digo, mamá, pero son genealogistas. Bueno, yo me acuerdo de esta historia. Mamá, sí, pero una historia que, ok, vamos a ver, es una historia, una tradición, pero esto es genealógico, esos con datos históricos, ¿sí? Es más, el apellido Testa, nunca yo lo había oído, que es una línea judía de mi mamá. Yo no había oído tampoco de la O, ni siquiera sabía que mi tatarabuelo se llamaba Leopoldo Sotelo de la O, se apellidaba Sotelo de la O, yo nada Y más decía Sotelo, tienes antes ¿verdad? más, ¿eh? No, no te enseñé Y, esa y, y, parte. y Tienes más de mi la O mamá resistió mucho la información. Contestamos casados. preguntando. Continúa. Yo, Tienes más ¿mande? de la, ¿Mande? tienes más de la O casados entre los Galeana. O sea, desde antes, Ujú. no, no te he enseñado esa parte. No, y luego te va la bomba que cayó con todos mi papá y mamá. Yurice me habla de los Vargas Machuca. Y que por 6, 9 generaciones, mis papás son primos. Entonces, cuando les dije a mis papás, ¡pum! ¿Cómo que yo? Y que no sé qué, ¿cómo es posible? Y dice, bueno, no, no es cierto, no es posible. Puta, dije, oye, pues esto debe haber sido una unidad familiar, algo bonito, y se hizo un caos de plano. Entonces, ¿cómo me ve mi familia? Con 3 ojos. Lo que Así de pasa es ven. que O esa es sea, pues, te lo puedo decir así de fácil. Me ven con 3 ojos. Sí. la genealogía puede ser incómoda. Encuentra información que muchas veces no es cómoda para muchas familias, pero ahora sí que es lo que hay, ¿verdad? Es, Fíjate que lo que comentas es muy curioso porque de todo lo que les he compartido, hay una información que nunca la tocan y no la tocarán. Les mostré que mi papá y mamá
por su cruce de sefardí, de familias, son parientes en noveno grado. Claro, estamos hablando del año del caldo, ¿no? Pero finalmente sí hay una liga genética porque las familias se casaban y de una manera endogámica, o sea, escogían de casarse con parientes en segundo, tercer grado o con personas de alrededor que también tenían los mismos principios y se desarrollaban en una misma región por sí, por años y años y años, y por eso no es sorprendente que pudieran en algún momento haber habido alguna relación hasta genética. De- Entonces, eso lo que tú comentas, Sergio, pues también me pasó, nada más que en vez de que aquí hubiera una bomba atómica, pues el silencio fue total, que es equivalente a otra forma de bomba atómica. Le dijeron, sí, 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 está muy bien, pero eso no lo toques. Sí, no, a mí, sí, y hoy no te bloqueen, con que no te bloqueen de Facebook, todo está bien. Sí. mis papás también son primos, por los de Parra de Michoacán y mi mami tiene unos Parra de Zacatecas y que se van a Jalisco también. Entonces, Sí, pues es toda esa zona de historias compartidas, sefardíes y de otros principios, ¿no? pero esa es la historia que tenemos y sí, hay muchísima endogamia, como dices, Edmundo. Nuestras familias, ábrele, pero ese era uno de sus preceptos. En uno de mis Perdón, y no solamente eso, documentos, sino entre pueblos. Cuando tú llegas a un barrio, te preguntan de qué barrio eres y de qué apellido eres. Es decir, que también hasta en las poblaciones indígenas no es algo privativo. Los pueblos originarios se identifican por apellidos y los apellidos están ubicados en regiones muy particulares. Y cuando tú dices tal apellido, ni siquiera preguntas de dónde, tú ubicas de qué punto, de qué barrio, de qué pueblo es. los pueblos originarios no tenían apellidos, tomaban apellidos. Los únicos que guardan sus apellidos son los tlaxcaltecas. Ellos sí tienen sus apellidos antiguos, los demás, yo he visto que tengo mi compadrito que ya les he platicado, creo que tú lo conoces, Sergio, este, el Otomí. Él es Pascual, se apellida, ok, Ramón. No me acuerdo cómo se apellida ahorita, pero tienen nombres que parecen apellidos. Entonces, pero bueno, este es uno de mis documentos que yo he hecho de mis tesis. He encontrado que ese es uno de los preceptos de las familias. Claro, como dice ese mundo, también se casaban pues las indígenas, que todo mexicano tenemos una parte indígena. Mi línea materna es de Texcoco, indígena, indígena. Así que me da mucho gusto siempre tenerla. Pero también, por supuesto, esos somos los mexicanos. Somos las mezclas, o no, me dijo una persona, mi director dice que nos diga mezclas. Este, ¿cómo podremos decir? Lo que somos, ¿verdad? El resultado, así somos los mexicanos, somos ese resultado de fusión de indígenas con conquistadores, perseguidos y todo esto. Pero bueno, aquí ya dejamos la pregunta, no sé si tengan otra cosa que decir, que todo lo que han dicho ustedes ha sido muy interesante. No, para mí lo que puedo decir del mundo placer conocerte como Yuritsi y yo creo que toda persona que investiga de las raíces familiares tenemos que enfrentar el cinismo y resignación de la familia, ¿verdad? Hay un cinismo y resignación, un patrón que si no se rompe con una nueva conversación de vida, no lo hay. Y yo voy a compartir esto rapidito porque le tomé de Manuel Godoy en la segunda vez que fui. Yo no sabía mi parentesco todavía con él, una manera de mi relación con él, ¿verdad? Ni siquiera sabía que existían los Corgomiones, para nada. Eso fue el 4 de octubre de 2019. La relato va tan bonita y abracé la lápida. Y yo hice como una oración, una meditación, y lo que le dije yo, yo no sé qué parentesco tengo contigo, eh, pero gracias, estas dos venidas a París me han servido mucho. Y en el libro de Don Manuel Godoy, en la parte de atrás, lo último que él dijo es, he aquí yo dejo la pluma, lo que vieron o no vieron los abuelos lo verán mejor mis nietos, en lugar de darle cabida a la política y tiranía que me hundió en la nada. Y a mi pueblo sobre todo verán los hechos con mi propia pluma de lo que pasó. Entonces cuando yo leí esa parte se la repetí en la lápida y la abracé y le dije, yo no voy a hacer, gracias por esas palabras. O sea, realmente le toca a la generación
antiguo, contarnos con datos históricos lo que está haciendo todo el mundo con tu familia, lo que estoy haciendo yo, lo que está haciendo sobre todo Yuri con todo su trabajo, que quizá cuando nos vayamos de este mundo es cuando nos van a reconocer el esfuerzo, no ahorita, ¿sí? Este, y yo abracé la lápida, le dije, yo quiero saber más del presidente Godoy, yo no voy a ser primer ministro de España, no creo que nunca sea militar, ni gane guerras o pierda guerras, o sufra un exilio horrible, que hasta la tumba que estoy enterrado ni siquiera es de familia, es de un amigo del que le escribió las memorias. Y sentí una intuición, y esta la repito, no yo vos, montón no, pero hubo una intuición que me vino, porque sentí que era una intuición ancestral, como que dentro de esa energía que estaba sintiendo, vino un pensamiento. Cuando tus ojos buscan y tu corazón está abierto a recibir aquello que buscas, ahí encuentras tu verdadero valiente. Y yo de esa intuición no le entendí ni nada. Me acuerdo que fue a aprenderle a la iglesia de San Roque una veladora. Ahí su padre lo tuvieron enterrado por 3 meses antes de que lo operaran en enero 16 de 1852. Él murió el 4 de octubre de 1851, pero esperaba que su familia se lo llevara a España, incluyendo Carlota, pero nadie fue por él, lo dejaron ahí. Entonces el amigo tuvo que llevarlo ahí. La iglesia de San Roque es Borbona, fue instituida por los Borbones en Francia, en esa iglesia. Él lo tuvieron 3 meses descomponiendo su cuerpo, pero al final su amigo, que le hizo las memorias, lo enterró. ¿Qué pasó con esa intuición? Nos toca a nosotros, de hablar de Yuri, de ti y de mí. Y quizá, mientras Arturo, también muchas personas que están con la genealogía, demostrar a las generaciones nuevas lo que hicieron las viejas, no para hacer algo erróneo o equivocado, sino para que las conversaciones no se repitan. Y eso es lo que yo entendí de esta intuición, ¿sí? El verdadero valiente uno lo encuentra en su esfuerzo, no por de dónde vengas realmente, sino que tú puedes agarrar de dónde vienes y actualizarlo y darle una nueva información y un nuevo sentido. ¿Cómo me ha ido? De la patada, ¿verdad? Tengo, mis primos admiran el programa que hizo Yuri. Ay, quiero conocer a Yuri. ¿Le hablan a mi mamá? No sé si sea cierto. ¿Quién sabe? O le hablan a mi papá, mis primos, y sí, Sergio es un bonito, pero ¿sabes qué? Pues no lo he visto, la verdad, pues sí, Sergio, eso entonces debe ser cierto. O sea, esa actitud tan apática, y yo digo, Dios mío, pero ¿sabes qué? No los culpo. Ellos vinieron de una generación antes que yo, con convenciones muy distintas antes que yo, tradiciones muy distintas antes que yo, y eso no era importante, porque nada más era sobrevivir, arreglar tu vida, sobresalir y sacar el gasto, ¿verdad? Y a veces muchas familias así vivimos, nada más sobreviviendo. Entonces, eso pasado, o que sea bonito, como que de qué me sirve ahorita a mí en la vida actual. Bueno, en mi caso, que me ha servido bastante. Mi valor humano cambió, sobre todo las conversaciones que me enseñaron. Vivía en un Windows 95 y se alteró Windows 11 en mi cabeza, sí. Puso 2013, ¿no? Entonces dije, ¿sabes qué? Es el mismo software, es el mismo programa, pero ¿sabes qué? Le puedo meter algo nuevo, ¿no? Le puedo meter algo nuevo. Y sí, Sí. voy a ser el hombre de los 3 ojos en mi familia, pero el cíclope, ¿no? Un ojo, me ven un ojo cuando me ven. Pero estoy creando cosas que yo creo que ni mis hermanos han logrado. Ahorita simplemente 5 años que me descubrieron, bajé de peso, 114 libras, estoy actuando, he actuado con actores, he más conocido actores famosos. Estuve en el Palacio de Cannes este mayo, por una película de reality show, y pues el éxito va a seguir andando, ¿verdad? Y pues yo le pido mucho a Dios, y gracias Ulises por este programa, y Edmundo, gracias por estar aquí. Yo no soy experto en genealogía, o sea, yo lo voy a hacer, pero lo que he investigado me abre puertas. Eres Y investigador, eso te hace de alguna manera historiador. gracias. No, Y eso, pues obviamente no tengo tu experiencia, ¿verdad? Yo no tengo experiencia tuya del mundo, pero lo que ustedes dos hacen, lo admiro, porque toma valor hacer esto, toma valor retar, porque realmente cuando hablas de la genealogía, ancestría, enfrentas la identidad familiar con la que se relacionan con la realidad, y el cinismo, la resignación de vida, la hipocresía, pero también sobre todo quizá el secreto oscuro de la familia, ¿no? Cuando sale a relucir, es eso lo es que lo te que hace, confronta.
Eso, ¿Manda? eso es lo que hace la genealogía, Sí. descubrir. Es un Ujú. poco incómoda a veces. Sí, entonces el mundo, te felicito por lo que haces, ¿no? Por tu familia, tus nietos, y también yo también con Yuri he logrado pues traer, y gracias a Yuri, porque la verdad, si Yuri no lo hubiera hecho. Sí, este, pero algo que yo estoy viendo es que nuestro trabajo se va a apreciar cuando nos veamos, no en ¿Y vida. cuál es la prisa? ¿Sí? Hay más tiempo que vida. Lo importante es dejar huellas en la tierra. Ese es Ujú, el punto, para ujú. que sirva la guía de Exacto. los que vienen atrás de nosotros. Hay tanto Así que es. platicar como que yo también conocí a esta Concha Mitchell, ¿verdad? En persona y no sabía quién era. Y bueno, tenemos mucho que contar. Pero muchas gracias, Sergio. Seguimos en esta serie. Muchas gracias, Edmundo. Que Al bueno, contrario, Edmundo es etnohistoriador, es también pues, una parte esencial de la historia, la etnohistoria, ¿verdad? Y yo, pues como yo me considero historiadora de nuestras familias mexicanas, porque eso es lo que hago con mis investigaciones de redes familiares. Muchas gracias a todos y nos vemos en la siguiente, porque La contigo. siguiente, a ti, Yuri, voy a hacer la introducción próxima. Seremos descendientes de Manuel Godoy. Pedro Muñiz de Godoy Sandoval es relacionado con nosotros. El misterio sigue, el misterio continúa.